El aire frío de la tarde me golpeó la cara con la misma fuerza que la puerta al cerrarse a mis espaldas. El sonido seco y definitivo de la cerradura girando fue como un punto final en el libro de mi vida, o al menos, de la vida que conocía. Sostenía en mi mano temblorosa un sobre delgado, casi insultante en su ligereza. Dentro, $100, 100 pedazos de papel que, según mi nuera Verónica, representaban una compensación por mis años de servicio. Servicio, así lo llamó. Como si yo hubiera sido una empleada y no la madre que crió al hombre que ahora permanecía en silencio detrás de esa puerta de roble. El mismo hombre al que le enseñé a dar sus primeros pasos en un suelo que hoy se negaba a sostenerme. El murmullo de los vecinos curiosos tras sus ventanas era como un coro de lástima que me desnudaba en plena calle, con mi pequeña maleta a los pies y el alma hecha pedazos. Verónica ni siquiera me miró a los ojos cuando me entregó el sobre. Su manicura perfecta, de un rojo tan intenso como la crueldad en su sonrisa, fue lo último que vi antes de que su mano se retirara con desdén. «Es hora de que empieces una nueva vida, Carmen», dijo, con una voz tan suave y afilada como el cristal roto. «Alejandro y yo necesitamos nuestro espacio, ya sabes, para nuestra familia». ¿Y qué era yo? ¿Acaso no formaba parte de esa familia que ayudé a construir con mis propias manos, con mis noches sin dormir, con cada arruga que surca mi rostro? Mi hijo Alejandro solo observaba la escena desde el umbral, con la mirada fija en un punto inexistente en la pared. Su cobardía era un veneno más amargo que el desprecio de su esposa. Era un espectador en el derrumbe de su propia historia, y yo, la protagonista de una tragedia que no había escrito. Me quedé allí, plantada en la acera, sintiendo cómo el cemento frío se filtraba a través de las suelas de mis viejos zapatos. Los coches pasaban. La vida seguía su curso indiferente a mi pequeño apocalipsis personal. Vi la cortina de la casa de la señora Rodríguez moverse ligeramente, y luego la de don Manuel. Todos testigos de mi humillación, del último capítulo de la abuela Carmen, la que siempre saludaba con una sonrisa, la que regalaba galletas recién horneadas en Navidad. Ahora solo era un estorbo, un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración minimalista y fría que Verónica había impuesto en el hogar, y, al parecer, también en el corazón de mi hijo. La pequeña maleta a mi lado contenía más que ropa. Contenía los retazos de una vida de dedicación, ahora reducida a un equipaje de mano. La ironía me quemaba por dentro. Esa misma casa, cuyas paredes ahora me rechazaban, había sido comprada con el dinero de la venta de la casita de mis padres, un sacrificio que hice con el corazón lleno de alegría, para darle a mi hijo el futuro que yo nunca tuve. Cada ladrillo parecía gritarme traición. Verónica siempre había odiado mis viejas costumbres, mis violetas en la ventana, el sonido de mis radionovelas al atardecer. Eran, según ella, recordatorios de una pobreza que no encajaba en su mundo de apariencias y cenas de negocios. Y yo, por amor a Alejandro, me fui haciendo cada vez más pequeña, más silenciosa, para no molestar, para no desentonar. Y ahora, aquí estaba, expulsada por ser exactamente quien siempre fui, una mujer sencilla que lo dio todo por su único hijo. El viento soplaba con más fuerza, agitando las hojas secas por la calle, y sentí un escalofrío que no era solo por el clima. Era el frío de la soledad, del abandono. Miré mis manos, las mismas que habían cambiado los pañales de Alejandro, que habían cocinado sus platos favoritos, que habían aplaudido cada uno de sus logros. Ahora parecían viejas, inútiles. ¿Qué se hace cuando la única persona por la que has vivido te da la espalda de una forma tan brutal? El dolor era tan físico que me costaba respirar. Era una opresión en el pecho, una herida invisible que sangraba hacia adentro, ahogándome en una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en este extraño de mirada vacía? ¿Cuándo el amor se convirtió en una carga tan pesada para él? Pero mientras estaba allí, en el punto más bajo de mi existencia, algo dentro de mí, una chispa diminuta y casi extinta, se negó a apagarse. Quizás fue el recuerdo de mi marido, Lorenzo, un hombre de manos callosas y corazón noble que siempre me decía: «Carmen, tu fuerza no está en los brazos, sino en esa cabeza llena de sabiduría y en ese corazón que
No sabe de rencores. Verónica y Alejandro creían haberme despojado de todo, pero se equivocaban. Me habían quitado un techo, sí, pero no mis recuerdos, no mi dignidad. Y sobre todo, no conocían el secreto que Lorenzo me dejó. Un legado mucho más valioso que el dinero con el que intentaban comprar mi silencio y mi ausencia. Un secreto guardado en el lugar más humilde de todos. Levanté la vista hacia la ventana del que fue mi cuarto durante la última década. Allí, en el alféizar, mis violetas seguían floreciendo, ajenas al drama que se desarrollaba abajo. Eran pequeñas, delicadas, pero increíblemente resistentes. Sobrevivían con poco, pero daban mucho, como yo. En ese instante, una calma extraña me invadió. Dejé de temblar. No sería una víctima. No les daría esa satisfacción. Ellos habían escrito este capítulo de humillación, pero el final de la historia, el verdadero final, lo escribiría yo. Y mi pluma no sería la venganza, sino una justicia silenciosa y paciente, una que se cocina a fuego lento, como los buenos guisos que a Alejandro tanto le gustaban y que ahora ya no probaría más. Tomé el asa de mi maleta con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Cada dedo se aferró al plástico gastado, como si fuera el timón de mi nuevo destino. Di una última mirada a esa casa que ya no era un hogar, sino una jaula de oro con barrotes de ingratitud. Y mientras me alejaba, paso a paso, con la espalda recta y la vista al frente, hice una promesa silenciosa. No a ellos, sino a mí misma. Les enseñaría el verdadero valor de las cosas. Descubrirían que hay herencias que no se pueden contar en billetes y que el amor de una madre, cuando es despreciado, puede convertirse en la lección más dura y memorable de sus vidas. La codicia era su motor, y yo tenía el mapa de un camino que los llevaría directamente a su propia destrucción. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la mujer desamparada que vieron en la acera. Mi nombre completo es Carmen Salazar, y he vivido 72 años en este mundo. Soy viuda desde hace una década, cuando mi Lorenzo se me fue al cielo, dejándome con un silencio en la casa y un amor inmenso que decidí volcar por completo en mi único hijo, Alejandro. Hasta hace unas horas, mi vida transcurría en una rutina predecible y modesta. Mis días comenzaban con el sol, cuidando mis amadas violetas africanas, y terminaban con las voces dramáticas de mis radionovelas, compañeras fieles de mis noches solitarias. Vivía con una pequeña pensión que apenas alcanzaba para mis medicinas para la presión y alguna que otra fruta de temporada. Para todo lo demás, para el techo sobre mi cabeza y el plato de comida en la mesa, dependía de la generosidad de mi hijo, una deuda invisible que Verónica se encargaba de recordarme con cada mirada de desdén. Mi vida no siempre fue así de contenida. Fui una mujer de manos ocupadas y corazón dispuesto. Durante más de 40 años trabajé como niñera y cuidadora. Crié a los hijos de otros para que el mío pudiera tenerlo todo. Recuerdo las noches en vela, acunando bebés ajenos que lloraban por sus madres, mientras el mío dormía en su cuna, cuidado por una vecina a la que le pagaba con lo poco que ganaba. Contaba cuentos de príncipes y dragones a niños que no eran míos. Secaba lágrimas de rodillas raspadas que no llevaban mi sangre y celebraba cumpleaños en casas que no eran la mía. Lo hacía con amor, por supuesto, pero cada noche, al volver a casa, el cansancio se mezclaba con una punzada de culpa por el tiempo que le robaba a Alejandro. Todo por darle una educación, un título universitario que lo llevara lejos de la vida de trabajo duro que yo conocí. La gente suele verme como una mujer frágil, pequeña y encorvada por los años. Y es cierto que mi cuerpo ya no tiene la fuerza de antes. Me duelen las rodillas cuando el tiempo va a cambiar y mis manos, manchadas por la edad, ya no tienen la misma firmeza. Pero mi fragilidad es solo una capa superficial. Debajo de la piel y los huesos cansados hay una roca, una resiliencia forjada a base de pérdidas, de dificultades económicas y de la silenciosa batalla de criar a un hijo sola tras la partida de mi Lorenzo. Él solía decir que yo era como el junco, que me doblaba con el viento más fuerte, pero nunca me partía. Creo que Alejandro y Verónica confundieron mi paciencia con debilidad, mi silencio con sumisión. No se dieron cuenta de que el junco,
cuando se endereza, puede ser más firme que el roble. Mi mayor debilidad, lo admito sin reparos, siempre ha sido Alejandro. El amor de una madre puede ser un océano infinito, pero también puede ser un velo que nos ciega. Por él, soporté las humillaciones silenciosas de Verónica, sus comentarios sarcásticos sobre mi ropa pasada de moda o mi incapacidad para usar un teléfono inteligente. Por él, me comí mis opiniones y mis tristezas, convirtiéndome en una sombra en mi propia casa. Todo para mantener la paz, para no causarle problemas en su matrimonio perfecto. Justificaba su distancia, su falta de atención, pensando que era el estrés del trabajo, la presión de su vida moderna. Me negué a ver que el niño cariñoso que crié se había transformado en un hombre que sentía vergüenza de sus raíces y, por extensión, de la mujer que se las dio. A pesar de todo, guardo en mi interior una fuerza que ni yo misma recordaba poseer. Es una fuerza tranquila, observadora. Durante años, he visto y he callado. He observado cómo la ambición desmedida de Verónica envenenaba el buen corazón de mi hijo, cómo el dinero y el estatus se convirtieron en sus únicos dioses. He escuchado sus conversaciones a escondidas, sus planes de viajes exóticos y coches de lujo, mientras a mí me negaban un simple aumento en el dinero para mis medicinas. No soy una mujer educada en el sentido formal. No fui a la universidad como mi hijo, pero la vida ha sido mi mejor maestra y me ha enseñado a leer a las personas, a entender sus motivaciones más oscuras, especialmente cuando la codicia se sienta a la mesa y se sirve el plato principal. Mis placeres son simples, casi invisibles para el mundo de hoy. El aroma de la tierra húmeda de mis macetas por la mañana, el primer sorbo de café caliente, el calor del sol en mi espalda mientras tiendo la ropa. Son pequeñas anclas que me conectan con la vida, con lo esencial. Verónica se burlaba de mis alegrías de pobre. No entendía que en esa simplicidad reside una riqueza que su cuenta bancaria nunca podrá comprar. Ella colecciona zapatos de marca. Yo colecciono amaneceres. Ella busca la aprobación de gente que no le importa. Yo encuentro consuelo en el florecer de una violeta. Esa conexión con lo auténtico, con lo que no tiene precio, es mi refugio y ahora se convertirá en mi arma más poderosa. Nunca pedí lujos. Mi única aspiración en esta última etapa de mi vida era envejecer con dignidad, rodeada del cariño de mi familia, ver a mis nietos, Daniela y Tomás, crecer y convertirme en su confidente, contarles las historias del abuelo Lorenzo. Pero Verónica se encargó de construir un muro entre nosotros. Les enseñó que yo era anticuada, ignorante. Los niños, influenciados por esa visión materialista, se volvieron distantes, pegados a sus pantallas, tratándome con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Me convertí en una extraña en la vida de mis propios nietos, una figura decorativa que solo sacaban a relucir en las fotos de Navidad para aparentar ser una familia unida. La soledad ha sido mi compañera constante desde que Lorenzo murió, pero la soledad que sentía dentro de esa casa era diferente. Era una soledad ruidosa, llena de palabras no dichas, de gestos de desprecio, de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Es curioso cómo uno puede sentirse más solo en una casa llena de gente que en una habitación vacía. Aprendí a caminar de puntillas, a hacer mi presencia casi imperceptible, a vivir en los márgenes de sus vidas opulentas. Esa habilidad para pasar, desapercibida para observar sin ser vista, es algo que ahora usaré a mi favor. Ellos nunca me prestaron atención y en su arrogancia me subestimaron, y ese, créanme, será su mayor error. La mujer que caminó por esa acera con una maleta y $100 no era la misma mujer que había entrado a esa casa hace 10 años. La primera estaba llena de esperanza y dispuesta a todo por su hijo. La segunda, la de ahora, está herida, sí, pero también despierta. El golpe fue tan brutal que rompió el velo de mi amor ciego y me obligó a ver la cruda realidad. Ya no soy solo Carmen, la madre abnegada. Soy Carmen Salazar, una mujer que conoce el valor del sacrificio y que no permitirá que su historia termine con una nota de humillación. Tengo un plan, uno que no involucra gritos ni peleas,
sino la silenciosa y elegante precisión de la justicia. Mi rutina cambiará, es cierto. Ya no habrá violetas que cuidar en esa ventana, ni radionovelas que escuchar en ese viejo aparato. Pero una nueva rutina nacerá, una dedicada a reconstruir mi vida sobre cimientos más sólidos, el respeto propio y la verdad. Y en el proceso, les daré a Alejandro y a Verónica una lección magistral sobre economía. No la que se aprende en los libros de administración que mi hijo estudió gracias a mi sudor, sino la economía del alma, donde la gratitud es el mayor activo y la soberbia, la deuda más impagable. Van a aprender, de una vez por todas, lo que significa quedarse sin nada de lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, o lo que queda de ella, se reduce a 4 personas que comparten un apellido y un techo, pero no un corazón. Mi único hijo, Alejandro, es el centro de ese pequeño universo. A sus 45 años, ha logrado todo lo que una vez soñé para él. Es gerente en una importante empresa, tiene una casa grande en un barrio elegante y conduce un coche que vale más de lo que yo gané en toda mi vida. Pero en su ascenso, parece haber olvidado el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a mí. Luego están mis nietos, Daniela de 16 y Tomás de 14. Son casi extraños para mí. Niños criados con la idea de que el valor de una persona se mide por la marca de su ropa o el último modelo de su teléfono. Me miran con una mezcla de lástima y aburrimiento, como si yo fuera una reliquia de un pasado polvoriento que no les pertenece. El principal arquitecto de mi exilio es, sin duda, mi nuera, Verónica Ríos. Desde el día que Alejandro me la presentó, supe que no había lugar para mí en su mundo. Verónica es una mujer esculpida en hielo y ambición. Su vida es una vitrina perfectamente arreglada para el consumo público. Cenas benéficas, ropa de diseñador y una sonrisa perpetua que nunca, jamás le llega a los ojos. Siempre me vio como una mancha en su lienzo de perfección. Yo era la suegra pobre, la campesina con las manos ásperas y el acento marcado que no encajaba en sus reuniones sociales. Su desprecio era un arte sutil, practicado en comentarios pasivo-agresivos, en miradas condescendientes y en el olvido deliberado de mi cumpleaños, año tras año. Ella fue quien plantó la semilla del desdén en el corazón de mi hijo, regándola a diario con su veneno de clasismo y vanidad. Alejandro no siempre fue así. Recuerdo a un niño de ojos vivaces que me traía flores silvestres del campo y que lloraba si yo me demoraba 5 minutos en volver del trabajo. Era mi compañero, mi orgullo, pero el éxito y Verónica lo cambiaron. Poco a poco, la vergüenza reemplazó al orgullo. Empezó a corregir mi forma de hablar en público, a pedirme que no contara anécdotas de su infancia humilde. Se convirtió en un hombre que vivía para las apariencias, aterrorizado de que sus colegas descubrieran que su madre fue una simple niñera. Su amor por mí no desapareció de la noche a la mañana. Fue una muerte lenta, una erosión gradual causada por el goteo constante de la influencia de su esposa y su propia debilidad de carácter, su incapacidad para defender a la mujer que le dio la vida frente a la mujer con la que compartía la cama. La relación entre nosotros se fue pudriendo con los años, como una fruta olvidada en un rincón. Al principio, tras su boda, los domingos eran sagrados. Venían a almorzar y yo cocinaba sus platos favoritos. Pero pronto los almuerzos se espaciaron. Verónica siempre tenía una excusa, un compromiso social, un viaje de fin de semana o simplemente un dolor de cabeza. Luego dejaron de invitarme a los eventos importantes, como las graduaciones de los niños o sus aniversarios, con el pretexto de que serían aburridos para mí. El episodio más doloroso fue cuando organizaron una gran fiesta por su 15º aniversario de bodas, y me enteré por una vecina que vio las fotos en las redes sociales. Cuando le pregunté a Alejandro, balbuceó que se le había olvidado decírmelo. No fue un olvido, fue una declaración. Verónica veía mi presencia en su casa como una carga, una obligación que le impedía vivir la vida de lujo que tanto anhelaba proyectar sin ataduras. Su motivación era simple y brutal. Quería borrar cualquier vestigio del pasado humilde de su marido. Creía que sin mí
La historia de Alejandro comenzaría el día en que se graduó de la universidad, como si hubiera nacido de la nada, sin una madre que lavó ropa ajena para pagar sus libros. Quería una familia de revista, y yo no encajaba en la fotografía. Su obsesión por el estatus era tan grande que estaba dispuesta a cometer el acto más cruel de todos, despojar a un hijo de su madre y a una abuela de sus nietos, todo por mantener una fachada de modernidad y éxito. Mis nietos, por su parte, son el triste reflejo de la educación que han recibido. Daniela y Tomás aprendieron de su madre que el afecto se demuestra con regalos caros, no con tiempo ni con cariño. Para ellos, yo era la abuela que no podía comprarles el último videojuego, ni llevarlos de vacaciones a un resort de lujo. Era solo una viejecita que les ofrecía galletas caseras y les contaba historias que no podían competir con la gratificación instantánea de sus pantallas. Intenté acercarme, les tejí bufandas que nunca usaron, les guardé recortes de periódicos sobre temas que pensé que les interesarían, pero mis esfuerzos se estrellaban contra un muro de indiferencia adolescente, un muro construido con los ladrillos del materialismo que sus padres les habían inculcado. La tensión en la casa, en los últimos meses, se había vuelto insoportable. Cada día era una pequeña batalla silenciosa. Si yo dejaba una taza de té en la mesita del salón, Verónica suspiraba con exasperación, como si hubiera cometido un crimen. Si encendía mi radio para escuchar mis novelas, Alejandro subía el volumen del televisor para ahogar el sonido. Me sentía como una fantasma, una presencia tolerada a regañadientes. Comía sola en la cocina la mayor parte de las veces, para no incomodarlos con mi presencia durante sus cenas. El amor incondicional que yo les profesaba se convirtió en mi propia cadena, una que me mantenía atada a un lugar donde claramente ya no era bienvenida, esperando una migaja de afecto que nunca llegaba. Recuerdo una tarde, hace un par de meses, que resume perfectamente la dinámica familiar. Tomás había tenido una pesadilla y vino a mi cuarto, asustado. Lo abracé, le canté una nana, la misma que le cantaba a su padre, y se quedó dormido en mi regazo. Me sentí útil, sentí que aún había un resquicio de conexión. Pero a la mañana siguiente, escuché a Verónica regañar al niño. «No vayas más con la abuela. Ya eres grande para esas tonterías. Además, su cuarto huele a viejo». Ese comentario, dicho con tanta crueldad y escuchado por casualidad, fue una de las últimas grietas en mi ya maltrecho corazón. Fue entonces cuando empecé a entender que no había nada que yo pudiera hacer para recuperar su cariño, porque el problema no era yo, sino el vacío en sus propias almas. Si las paredes de las casas ajenas pudieran hablar, contarían mi historia, contarían las más de 4 décadas de mi vida que dediqué a criar hijos que no eran míos para que el mío pudiera tener un futuro brillante. Mis manos, ahora artríticas y manchadas, son el mapa de ese sacrificio. Cada línea en ellas es una noche sin dormir, una fiebre que bajé con paños de agua fría, un plato de comida que preparé con esmero. Recuerdo el olor a talco y a leche tibia que se impregnó en mi ropa durante años, un perfume que me recordaba constantemente que, mientras acunaba al hijo de otra, el mío me esperaba en casa. No me arrepiento del trabajo duro, nunca lo hice. El trabajo dignifica. Lo que duele, lo que desgarra el alma, es ver que el fruto de todo ese esfuerzo se ha convertido en un árbol de espinas que hoy me hiere. Para que Alejandro pudiera estudiar administración de empresas en una buena universidad, acepté trabajos que otras rechazaban. Cuidé a los gemelos de un médico que trabajaba en turnos de noche, lo que significaba que mis días y mis noches se fundían en un cansancio perpetuo. Recuerdo llegar a casa de madrugada, con los pies hinchados y la espalda dolorida, solo para empezar mi segunda jornada. Lavar el uniforme de Alejandro, prepararle el almuerzo para el día siguiente y dejarle una nota con un beso dibujado. Él dormía plácidamente, soñando con un futuro de éxito, sin ser consciente de que sus sueños se estaban tejiendo con el hilo de mi agotamiento. Vendí almuerzos los fines de semana, planché ropa para mis vecinas, hice todo lo que estuvo a mi alcance para juntar cada centavo que costaba su matrícula. El mayor sacrificio, el que me entregó el corazón en la mano, fue la venta de la casita de mis padres. Era un lugar pequeño,
humilde, pero lleno de recuerdos. Allí aprendí a leer. Allí mi padre me enseñó a cuidar las plantas y mi madre a coser. Era mi único patrimonio, mi ancla a mis propias raíces. Cuando Alejandro se comprometió con Verónica, quisieron comprar un apartamento en una zona mejor, una que yo no podía ni soñar con pisar. No tenían suficiente para la entrada. Sin dudarlo un segundo, firmé los papeles de venta. Le entregué el dinero a mi hijo viendo en sus ojos la promesa de un futuro feliz. Creí que estaba invirtiendo en su felicidad, en la construcción de su hogar. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que estaba, en realidad, vendiendo mi propio lugar en ese futuro. Verónica, por supuesto, nunca apreció ese gesto. Para ella, esa casa era solo un terrenito viejo y mal ubicado. Menudo hacía comentarios despectivos sobre cómo Alejandro había logrado superar sus orígenes humildes, como si yo fuera un ancla que lo mantenía atado a un pasado vergonzoso. Nunca entendió que esos orígenes humildes fueron el cimiento sobre el que su marido construyó su carrera y el lujoso estilo de vida que ella tanto disfruta. Cada mueble caro en su sala de estar, cada viaje exótico del que presumen en sus fotos, fue pagado con las gotas de sudor de una madre que renunció a todo, incluso a los recuerdos de sus propios padres, para allanarles el camino. El contraste entre lo que di y lo que recibí es un abismo tan profundo que a veces me pregunto si vivimos en el mismo universo. Yo les di mi tiempo, mi salud, mi único bien material. A cambio, recibí miradas de fastidio, silencios incómodos y, finalmente, una puerta cerrada en la cara y $100 como finiquito. Recuerdo una vez, hace unos años, que tuve una neumonía muy fuerte. Pasé una semana en cama, con fiebre alta. Alejandro estaba en un viaje de negocios y Verónica no entró a mi cuarto ni una sola vez para preguntarme si necesitaba un vaso de agua. Fue la empleada doméstica, una joven inmigrante de buen corazón, quien me cuidó, me trajo caldos y me cambió las sábanas sudadas. En mi propia casa, fui cuidada por una extraña mientras mi familia me ignoraba. Mis manos también aprendieron a coser, a remendar, a hacer que lo viejo pareciera nuevo. Durante años, la ropa de Alejandro era una colección de parches y remiendos artísticamente disimulados. Mientras sus amigos estrenaban zapatos, yo pasaba las noches poniendo suelas de goma nuevas a los suyos para que duraran un semestre más. Celebrábamos sus cumpleaños con pasteles caseros y decoraciones hechas a mano, porque no había dinero para más. Él nunca se quejó. En ese entonces, me abrazaba y me decía que mis pasteles eran los mejores del mundo. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento olvidó el sabor del sacrificio, el valor de un abrazo que no cuesta nada y lo llena todo? La amnesia de la gratitud es, quizás, la enfermedad más triste de todas. Para que él tuviera libros nuevos, yo dejé de comprar los míos. Mi pasión siempre fue la lectura, pero mis novelas de segunda mano se convirtieron en un lujo que no podía permitirme. Para que él vistiera ropa de marca para sus primeras entrevistas de trabajo, yo usé el mismo abrigo durante 10 inviernos. Cada renuncia era un acto de amor, una inversión silenciosa en su futuro. Nunca lo vi como un sacrificio, sino como el deber natural de una madre. El problema es que para él, con el tiempo, también se convirtió en algo natural, en algo que merecía sin necesidad de agradecer. Se acostumbró a recibir y se olvidó por completo de la importancia de dar, aunque solo fuera un poco de reconocimiento. El día que se graduó de la universidad fue uno de los más felices de mi vida. Lloré de orgullo mientras lo veía lanzar su birrete al aire. Sentí que cada una de mis luchas había valido la pena. Le regalé un reloj, uno sencillo pero elegante, que compré a plazos durante un año entero. Fue el primer objeto de verdadero lujo que tuvo. Lo usó durante mucho tiempo. El día que se casó con Verónica, lo llevaba puesto. Pero hace unos años, en una cena de Navidad, noté que ya no lo tenía. Le pregunté por él. Verónica respondió antes que él, con una risita condescendiente. «Ay, Carmen, ese reloj era tan anticuado. Le compré uno suizo, mucho más apropiado para su posición». En ese momento sentí como si me hubieran arrancado una página del corazón. La ironía más cruel es que el éxito que yo ayudé a construir
se convirtió en el arma que usaron para expulsarme. La educación que pagué con mi sudor le dio las herramientas para ganar dinero, y ese dinero le dio el estatus que lo hizo avergonzarse de mí. Es un círculo vicioso y doloroso. Lo elevé tan alto que dejó de verme abajo, tan pequeña, tan insignificante a sus ojos. Le di alas para que volara lejos, y voló tan lejos que se olvidó del nido. Pero un nido, por humilde que sea, es el origen de todo. Y no hay árbol, por frondoso que sea, que pueda sobrevivir si reniega de sus raíces. Así que aquí estoy, con el recuento de mis sacrificios, no como una queja, sino como un testimonio. Es el prólogo necesario para que entiendan la historia que está por escribirse. No busco venganza, no es mi estilo. La venganza es un fuego que consume todo, incluso a quien la enciende. Yo busco algo más elevado, la restauración del equilibrio. Busco que el peso de mis sacrificios sea puesto en la balanza de la justicia y que ellos sientan, aunque sea por un instante, el peso aplastante de su propia ingratitud. La lección que están a punto de aprender será impartida no con odio, sino con la fría y lúcida claridad de la verdad. Ahora debo contarles sobre mi Lorenzo, mi difunto esposo. Él no era un hombre de grandes discursos ni de trajes caros como mi hijo. Lorenzo era un hombre de manos callosas y corazón noble, un artesano de la madera. Su taller, en el patio trasero de nuestra antigua casita, era su santuario. El olor a pino recién cortado y a barniz era el perfume de mi hogar. Podía pasarse horas lijando, tallando, ensamblando, hasta que un simple trozo de madera cobraba vida y se convertía en algo hermoso y útil. Él creía que los muebles debían tener alma, una historia que contar, y todo lo que salía de sus manos la tenía. Alejandro y Verónica, por supuesto, nunca entendieron ese amor por lo artesanal. Para ellos, los muebles de Lorenzo eran toscos, pasados de moda, un recordatorio de esa humildad de la que tanto querían escapar. Antes de que la enfermedad se lo llevara, Lorenzo pasó su último año obsesionado con un proyecto. Era el diseño de una silla, no una silla cualquiera. Él decía que había encontrado la curva perfecta para la espalda, el ángulo exacto para que el cuerpo descansara de verdad. La llamó la silla del abrazo, porque su forma te envolvía, te sostenía, como un abrazo cálido al final de un día agotador. Hizo un único prototipo con sus propias manos, usando madera de nogal que había guardado por décadas. Cuando me senté en ella por primera vez, sentí exactamente eso, un abrazo de madera y amor. Era su obra maestra, el legado de toda una vida de trabajo silencioso y apasionado. La guardé como mi tesoro más preciado después de su partida, el último abrazo tangible que me quedaba de él. Poco después de su muerte, mientras ordenaba sus papeles y bocetos, una extraña intuición me invadió. No sabría explicarlo. Fue como si su voz me susurrara al oído. Entre sus dibujos detallados de la silla, encontré notas sobre su originalidad, sobre cómo nunca había visto nada parecido. Movida por ese impulso, busqué a un viejo amigo de la familia, el licenciado Ernesto Aguilar, un abogado de los de antes, de palabra y honor. Le mostré los diseños y le conté la historia. Él vio el genio en el trabajo de Lorenzo. Con paciencia y discreción, me ayudó a registrar los derechos de autor de ese diseño a mi nombre. Fue un trámite largo y costoso para mis escasos recursos de entonces, pero sentí que era mi deber proteger el último sueño de mi marido. Alejandro nunca supo nada. Para él, eran solo los viejos garabatos de papá. Los años pasaron, y la vida siguió su curso. Me mudé con Alejandro y el prototipo de la silla quedó arrumbado en un depósito, junto con otras antigüedades que a Verónica no le gustaban. Los papeles del registro los guardé en mi vieja caja de costura, y casi me había olvidado del asunto, hasta que un día, hace unos 3 años, recibí una llamada del licenciado Aguilar. Me citó en su oficina con urgencia. Resultó que un diseñador de una famosa marca de muebles de lujo había encontrado una foto del prototipo en un viejo catálogo de artesanos locales. Quedaron fascinados. Querían licenciar el diseño para una producción exclusiva a nivel mundial. Al principio no podía creerlo. El sueño de mi Lorenzo, la silla del abrazo, se haría realidad de una forma
que él nunca hubiera imaginado. Desde entonces, mi vida financiera cambió en secreto. El licenciado Aguilar, con una lealtad inquebrantable, administra los pagos de las regalías, que son mucho más sustanciosos de lo que nadie podría imaginar. El dinero se deposita en una cuenta a mi nombre, una cuenta que mi hijo y mi nuera desconocen por completo. He vivido con la misma modestia de siempre, sin tocar un centavo más de lo necesario, no por avaricia, sino porque el dinero nunca fue mi objetivo. Mi objetivo era honrar la memoria de Lorenzo, y ahora, ese recurso, nacido del talento de mi esposo y de mi discreta previsión, se ha convertido en mi herramienta para impartir justicia. Ellos me echaron con $100, sin saber que estaban desechando a la verdadera dueña de una pequeña fortuna. Y lo más irónico de todo es dónde guardo la prueba de mi poder. Los documentos del contrato con la marca de muebles, los extractos bancarios, todo está en mi vieja caja de costura. Una caja de madera, con incrustaciones de nácar que fue de mi madre. Verónica siempre la miró con desprecio. «Carmen, ¿por qué no tiras esa caja de cachivaches? Está llena de hilos viejos y botones sueltos», me decía a menudo. Para ella, era basura, un objeto inútil que acumulaba polvo. Nunca se le ocurrió pensar que en ese receptáculo de cachivaches se encontraba la llave que podía destruir su mundo de apariencias. La codicia los ciega. No pueden ver el valor en lo que no brilla, y esa ceguera será su perdición. Después de la llamada del licenciado Aguilar, mi vida en esa casa se convirtió en una especie de experimento social. Yo era la observadora silenciosa, la antropóloga estudiando una tribu extraña y hostil que, por un capricho del destino, era mi propia familia. Cada día la hostilidad de Verónica se volvía más audaz, como si estuviera probando mis límites, esperando que yo me quebrara. Empezó con cosas pequeñas. Si yo estaba viendo la televisión en la sala, ella entraba y cambiaba el canal sin decir una palabra, poniendo un programa de modas a todo volumen, o dejaba caer accidentalmente su bolso de marca sobre mis violetas, rompiendo una de las ramas. Eran pequeños actos de agresión, diseñados para hacerme sentir invisible, para recordarme que yo vivía allí de prestado, bajo sus reglas y su tiranía doméstica. El desprecio pronto se filtró de lo privado a lo público. Recuerdo una cena a la que invitaron a unos socios importantes de Alejandro. Verónica me insistió en que me sentara a la mesa, no por amabilidad, sino porque la ausencia de la abuela habría sido difícil de explicar. Durante toda la noche me trataron como a un fantasma. Si yo intentaba participar en la conversación, Verónica hablaba por encima de mí o cambiaba de tema bruscamente. El momento más humillante fue cuando uno de los invitados, un hombre amable, me preguntó a qué me dedicaba antes de jubilarme. Antes de que pudiera responder, Verónica intervino con una risa forzada. «Oh, mi suegra siempre fue una mujer de su casa, ¿verdad, Carmen? Una vida muy tranquila». Sentí cómo borraba 40 años de mi vida con una frase condescendiente, reduciéndome a un estereotipo vacío. Alejandro, por su parte, se convirtió en el cómplice perfecto de su esposa. Su cobardía era un camaleón que adoptaba el color de la crueldad de Verónica. Una tarde, mi vieja amiga Matilde, con la que trabajé durante años, vino a visitarme. Hacía meses que no la veía. Apenas nos sentamos en la cocina a tomar un café. Apareció Verónica. Nos saludó. Se dirigió a Alejandro, que estaba cerca, con una voz lo suficientemente alta para que la escucháramos. «Cariño, ¿no crees que la casa está empezando a parecer un asilo de ancianos con tantas visitas? El olor a naftalina me da dolor de cabeza». Matilde, avergonzada, se levantó casi de inmediato y se fue. Alejandro no dijo nada para defenderme, solo se encogió de hombros, como si el comentario de su esposa fuera una verdad irrefutable. Esa tarde, no solo me insultaron a mí, sino que empezaron a cortar los últimos lazos que me unían a mi propia vida. La manipulación financiera se convirtió en su herramienta de control favorita. Mi pensión era depositada en una cuenta conjunta que Alejandro había insistido en abrir, supuestamente, para ayudarme a administrarla. En realidad, era para vigilar cada centavo que gastaba. Cada vez que necesitaba dinero para mis medicinas para la presión arterial,
Tenía que pedírselo como si fuera una limosna. Verónica entonces realizaba un teatro dramático. «Otra vez, Carmen. ¿Estás segura de que las necesitas? Estas medicinas son carísimas. Deberías intentar con remedios naturales», decía, mientras revisaba la caja con suspicacia, como si yo estuviera intentando estafarlos. Me hacían sentir como una carga, un pozo sin fondo, por necesitar un medicamento que me mantenía viva. La humillación de tener que justificar mi propia salud era una tortura psicológica constante. Luego vino el incidente con el álbum de fotos. En un intento desesperado por conectar con mis nietos, saqué mi viejo álbum, el que contenía las fotos de la infancia de Alejandro. Se lo mostré a Tomás, contándole anécdotas de su padre cuando era un niño. El chico, por un momento, pareció interesado. Verónica nos vio desde la puerta y su rostro se descompuso. Se acercó, tomó el álbum de mis manos con brusquedad y dijo: «Ay, Carmen, deja de vivir en el pasado. A nadie le interesan estas fotos viejas y amarillentas. Además, mira qué pintas. No quiero que los niños vean a su padre así». Cerró el álbum y lo guardó en un armario alto, fuera de mi alcance. No solo me robó mis recuerdos, sino que le enseñó a mi nieto que el pasado de su familia era algo de lo que había que avergonzarse. La indiferencia de mis nietos, cultivada por sus padres, me hería de una forma distinta, más sutil. Daniela, mi nieta, pasaba por mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Un día, intenté entablar una conversación con ella sobre el libro que estaba leyendo. Levantó la vista de su teléfono por un segundo y me dijo, con un tono glacial: «Abuela, no lo entenderías. Es complicado». Y volvió a su pantalla, dejándome con la palabra en la boca. Su desdén no era agresivo como el de su madre. Era peor. Era una anulación completa de mi existencia como ser pensante. Para ellos, mi edad era sinónimo de ignorancia, y mi experiencia de vida no tenía ningún valor en su mundo digital y acelerado. Me sentía como una inmigrante en el país de mi propia familia, incapaz de hablar su idioma. El punto de inflexión, el que empezó a agrietar mi paciencia, fue durante una fuerte tormenta. Una gotera apareció en el techo de mi habitación, justo sobre mi cama. El agua caía rítmicamente sobre un balde que puse en el suelo. Le informé a Alejandro, preocupada. Me dijo que llamaría a un reparador. Pasaron 3 días. La gotera empeoró. El balde se llenaba cada 2 horas y yo apenas podía dormir con el ruido constante. Le volví a recordar a mi hijo, Verónica, que lo escuchó. Respondió por él. «Por Dios, Carmen, qué exagerada. Es solo un poco de agua. Alejandro está muy ocupado con cosas importantes como para preocuparse por una gotera en el cuarto de servicio». Me llamó exagerada y a mi cuarto de servicio. Esa noche, durmiendo en el sofá para evitar el agua, comprendí que para ellos, mi comodidad y mi bienestar estaban al final de una lista de prioridades que nunca llegarían a revisar. La manipulación de Verónica llegó a niveles insospechados. Empezó a perder cosas y a insinuar que yo tenía la culpa. Un día fue un pendiente caro, otro día un documento importante de Alejandro. Nunca me acusó directamente. Era más inteligente que eso. Simplemente creaba una atmósfera de sospecha. ¡Qué raro! Estoy segura de que lo dejé aquí. Últimamente las cosas desaparecen en esta casa. Debe ser la edad. La gente se vuelve olvidadiza. ¿No crees, cariño?», le decía a Alejandro, mirándome de reojo. Él, en lugar de defenderme, me preguntaba con tono cansado: «Mamá, ¿no has visto por casualidad?». La duda en su voz era como un pequeño cuchillo que se clavaba en mi confianza. Estaba envenenando mi reputación dentro de mi propia casa, haciéndome parecer senil y poco fiable. El control sobre mi vida se extendió a mis pocas salidas. Si quería ir a la iglesia los domingos, Verónica ponía objeciones. «El sol está muy fuerte, Carmen. Te puede hacer daño. Mejor quédate en casa y reza aquí». Si una vecina me invitaba a tomar un café, inventaba una tarea urgente que yo debía hacer. Poco a poco, me fueron encerrando, aislándome del mundo exterior. Querían que mi universo se redujera a esas 4 paredes donde ellos tenían el control absoluto. Era una prisión de lujo, con barrotes invisibles de manipulación emocional. Me estaba convirtiendo en su prisionera, una cuya condena era la soledad
y la anulación progresiva de mi identidad. Mi salud empezó a resentirse. La presión arterial, que había estado controlada durante años, comenzó a subir. El médico me dijo que era por el estrés. Cuando mencioné esto en casa, esperando un poco de compasión, Verónica reaccionó con incredulidad. ¿Estrés, tú? Pero si no haces nada en todo el día, vives como una reina. Estrés es el que tenemos, Alejandro y yo, trabajando para mantener este nivel de vida. Esa falta total de empatía, esa incapacidad para ver más allá de su propio ombligo, fue reveladora. No solo no les importaba mi sufrimiento, sino que lo negaban, lo invalidaban. Mi dolor era una molestia, una queja que perturbaba su perfecta y egoísta existencia. Incluso los pequeños placeres me fueron arrebatados. Una mañana, me desperté y mis violetas no estaban en la ventana. Las busqué por toda la casa, con el corazón en un puño. Finalmente las encontré en el cubo de la basura del patio trasero, con la tierra esparcida y las flores aplastadas. Le pregunté a Verónica, aunque ya sabía la respuesta. «Ah, eso», dijo sin mirarme, mientras revisaba su teléfono. «Las quité. Traían bichos y ensuciaban el alféizar. Compraré unos cactus artificiales que son mucho más limpios y modernos». Había matado lo único que me daba una pequeña alegría diaria, la única cosa viva que yo cuidaba y que florecía para mí. Y lo hizo con la misma frialdad con la que se desecha un pañuelo de papel. Las discusiones entre Alejandro y Verónica sobre mí se hicieron más frecuentes y menos discretas. Ya no se molestaban en bajar la voz. Los escuchaba desde mi cuarto. «No la soporto más, Alejandro. Tu madre es un lastre. O se va ella o me voy yo», gritaba Verónica. Y la respuesta de mi hijo era siempre un murmullo débil, un intento patético de apaciguar a la fiera. «Ya, cariño, ten paciencia. Veremos qué hacemos». Nunca un «no hables así de mi madre». Nunca una defensa. Cada una de esas conversaciones era un clavo más en el ataúd de la relación que una vez tuvimos. Estaban negociando mi destino como si yo fuera un objeto incómodo, una herencia no deseada. La gota que colmó el vaso fue una tarde, una semana antes de que me echaran. Los escuché planear sus vacaciones de verano, un crucero de lujo por el Mediterráneo. Hablaban con entusiasmo de las ciudades que visitarían, de la ropa que comprarían. Entonces, Tomás, mi nieto, preguntó: «¿Y la abuela?». Hubo un silencio. Luego la voz de Verónica, cortante y fría: «La abuela se quedará. Alguien tiene que cuidar la casa». Ni siquiera contemplaron la posibilidad de llevarme. Mi función estaba clara. Era la guardiana gratuita de su mansión vacía, la cuidadora de sus bienes materiales mientras ellos disfrutaban de los lujos que mi propio sacrificio les había permitido obtener. Esa noche, mientras los oía reír en el piso de abajo, viendo catálogos de viajes, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre ruidoso, sino un crujido silencioso y profundo. La esperanza de que las cosas mejoraran, la ilusión de que mi hijo recapacitaría, todo eso se desvaneció y se convirtió en polvo. La tristeza que me había acompañado durante años empezó a transformarse en una emoción nueva, una que no reconocía del todo, una calma gélida, una claridad absoluta. Me di cuenta de que mendigar amor y respeto era inútil. Ellos no tenían nada que dar. Y fue en ese silencio, en esa desolación, donde la idea de un plan, mi plan, comenzó a tomar forma. Ya no se trataba de sobrevivir a su crueldad, sino de orquestar una lección que jamás olvidarían. El punto de ruptura no fue un grito ahogado ni un portazo. No fue una escena dramática de lágrimas y reproches. Fue un silencio. Ocurrió esa misma noche, la del crucero por el Mediterráneo. Mientras yo estaba sentada en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el murmullo de sus risas y sus planes lejanos, algo dentro de mí se asentó. Fue como cuando dejas un vaso de agua con tierra y esperas a que todo el lodo se vaya al fondo, dejando el agua clara. La turbulencia de mi dolor, de mi anhelo por su amor, finalmente se calmó, y en la quietud que quedó, vi la verdad con una claridad absoluta y helada. Estaba intentando sacar agua de una piedra. Dejé de llorar. Dejé de sentir lástima por mí misma. En ese instante, la Carmen que suplicaba afecto murió, y en su lugar nació una estratega. Ya no había espacio para la tristeza. Fue reemplazada por una calma casi antinatural,
una determinación fría como el acero. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del armario. Vi a una mujer vieja, de ojos cansados y arrugas profundas, pero por primera vez en mucho tiempo, no vi a una víctima. Vi a una superviviente. Vi a la mujer que había criado a un hijo sola, que había vendido su casa por él, que había trabajado hasta el agotamiento. Esa mujer no merecía terminar sus días siendo tratada como un estorbo. El amor incondicional que había sido mi brújula durante toda mi vida se había convertido en una venda en los ojos. Esa noche me la quité y decidí que si el amor no había servido para ganar su respeto, quizás una lección sobre el verdadero valor de las cosas sí lo haría. A la mañana siguiente mi comportamiento cambió. Dejé de intentar agradar. Ya no me ofrecía ayudar en la cocina, ni les preguntaba cómo les había ido en el trabajo. Me volví una presencia serena y distante. Cumplía con mis rutinas en silencio, comía lo que me servían sin comentarios y me retiraba a mi cuarto. Mi nueva actitud los desconcertó. Verónica me miraba con sospecha, probablemente esperando un arrebato de histeria senil que nunca llegó. Alejandro parecía casi aliviado por mi silencio, confundiéndolo con resignación. No tenía ni idea de que mi mente, por primera vez en años, era un hervidero de actividad. Estaba observando sus hábitos, sus debilidades, su insaciable sed de más, y sobre todo, estaba planeando mi primer movimiento, el que pondría en marcha el delicado mecanismo de su caída. El núcleo de mi plan se formó alrededor de su mayor debilidad, la codicia. Era el idioma que ellos entendían, la única emoción que parecía gobernarlos por encima de todo. El dinero y el estatus eran sus puntos ciegos. Si quería darles una lección que realmente les doliera, tenía que golpearles allí, en el altar donde adoraban a sus falsos dioses. Fue entonces cuando la imagen de mi vieja caja de costura vino a mi mente. El legado de mi Lorenzo, el dinero de los royalties, no sería un arma de venganza, sino una herramienta de enseñanza. No lo usaría para humillarlos de la misma forma en que ellos me humillaron a mí, sino para crear un escenario donde su propia avaricia los expusiera ante el mundo y, lo más importante, ante ellos mismos. Mi primer paso fue discreto, casi imperceptible. Esperé a que la casa quedara en silencio, con Alejandro y Verónica fuera, en una de sus cenas de compromiso. Usé el viejo teléfono de la cocina, el que nunca utilizaban, para que no quedara registro en sus facturas detalladas. Marqué el número del licenciado Ernesto Aguilar. Cuando escuché su voz amable y profesional al otro lado de la línea, sentí una oleada de alivio. No entré en detalles por teléfono. Solo le dije: «Ernesto, soy Carmen. Necesito verte. Ha llegado el momento de usar los ahorros de Lorenzo. Tengo una idea, y voy a necesitar tu ayuda para ejecutarla a la perfección». Hubo una pausa, y luego su respuesta, firme y llena de lealtad: «Carmen, dime qué necesitas. Estoy a tu disposición». Después de esa llamada, una nueva energía me recorrió. Empecé a ver la casa no como mi prisión, sino como un tablero de ajedrez. Cada movimiento de Verónica, cada palabra de Alejandro, era una pieza que yo analizaba. Escuchaba sus conversaciones sobre inversiones, sobre la necesidad de aparentar ser más ricos de lo que eran para cerrar un negocio. Su vida era un castillo de naipes, construido sobre la apariencia y la deuda, y yo acababa de encontrar el soplo de viento perfecto para derrumbarlo todo. El plan comenzó a tomar una forma más clara en mi mente. Una herencia misteriosa, un tesoro perdido. Sabía que morderían el anzuelo. Su arrogancia les impedía imaginar que yo, la viejecita ignorante, pudiera ser capaz de tejer una red tan compleja. Mi serenidad los ponía nerviosos. Un par de días después, Verónica intentó provocarme. «Carmen, te veo muy callada. ¿Te pasa algo? Si estás enfadada por lo del crucero, deberías entender que no es un viaje para personas de tu edad», dijo con su habitual tono condescendiente. En lugar de sentir la punzada de dolor de siempre, la miré directamente a los ojos, sonreí levemente y le dije con una calma que la desarmó: «No te preocupes, Verónica. Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy empezando a ver las cosas con mucha claridad». Mi respuesta, desprovista de emoción o de queja, la dejó sin palabras. Por primera vez, vio en mis ojos algo que no era tristeza ni sumisión, y eso, evidentemente, la asustó.
El objetivo de mi plan no era quedarme con su casa ni con su dinero. No quería verlos en la miseria por un deseo de venganza. Mi meta era mucho más profunda y, a mi modo de ver, más justa. Quería arrebatarles la venda de los ojos, obligarlos a mirarse en un espejo que reflejara no su imagen de éxito, sino la fealdad de sus almas. Quería que la humillación que sintieran no viniera de mí, sino de la exposición pública de su propia codicia y crueldad. La justicia, la verdadera justicia, no consiste en destruir al ofensor, sino en obligarlo a confrontar la verdad de su ofensa. Y su verdad estaba a punto de ser revelada en un escenario mucho más grande que las 4 paredes de esa casa. Mi encuentro con el licenciado Aguilar tuvo lugar en una pequeña cafetería del centro, un lugar ruidoso y anónimo, donde nadie nos prestaría atención. Al verme llegar, más delgada pero con una nueva luz en la mirada, se levantó y me recibió con un respeto que ya había olvidado lo que se sentía. Le expuse mi plan, cada detalle, cada matiz psicológico. No quería su dinero. Le expliqué. Quería su escenario. Quería que su codicia fuera el proyector y que sus propias acciones fueran la película. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a una genuina admiración. «Carmen», me dijo, con la voz cargada de emoción, «su esposo estaría increíblemente orgulloso de usted, no solo por su fuerza, sino por su ingenio. Considere mis recursos y mi lealtad como suyos. Orquestaremos una obra de teatro que la alta sociedad de esta ciudad jamás olvidará». Salí de esa cafetería sintiendo que ya no estaba sola en mi lucha. La primera mini revelación, nuestra primera jugada, fue una carta. El licenciado Aguilar la redactó en un papel antiguo, con una caligrafía que imitaba la de un notario de otra época. La enviamos desde una oficina de correos, lejana, sin remitente. La carta era una obra maestra de la ambigüedad y la insinuación. Hablaba de un legado olvidado, de Lorenzo Salazar, de un activo de incalculable valor que no aparecía en ningún testamento oficial y que estaba resguardado en un lugar seguro hasta que el heredero estuviera listo. Dejé la carta sobre la mesa del recibidor, junto a la demás correspondencia. Esa noche la vi en manos de Alejandro. Su rostro era un poema de confusión que rápidamente se transformó en un brillo febril de codicia. Verónica se la arrebató de las manos y la leyó 2 veces, susurrando: ¿incalculable valor? El anzuelo había sido lanzado y el agua comenzaba a agitarse. Los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió por completo. Mi presencia se volvió irrelevante para ellos. Ya no era el centro de su desprecio. Ahora, el único tema de conversación, siempre en susurros y miradas cómplices, era la misteriosa herencia. Los escuchaba por la noche, especulando. ¿Serían joyas de la abuela? ¿Un terreno que el abuelo compró en secreto? Quizás acciones de una empresa antigua. Su imaginación, alimentada por la avaricia, no tenía límites. Empezaron a tratarme con una amabilidad falsa y empalagosa, una que no habían mostrado en años. Me hacían preguntas casuales sobre mi difunto esposo, intentando sonsacarme información. «Mamá, papá, ¿nunca te mencionó si tenía alguna caja de seguridad o algo parecido?», preguntaba Alejandro, fingiendo desinterés. Yo, por supuesto, me hacía la desmemoriada, la viejecita senil que no recordaba nada. Esta nueva dinámica era mi primera pequeña victoria, y la saboreaba en silencio. Por primera vez en una década, yo tenía el control. Era la dueña de la información que ellos anhelaban, aunque esa información fuera una completa invención. Ver a Verónica, la mujer que me había humillado de todas las formas posibles, ahora forzando una sonrisa y sirviéndome el café por la mañana con la esperanza de que un recuerdo se me activara, era un espectáculo digno de verse. No sentía alegría, no sentía placer en su ansiedad, sentía una especie de justicia poética. Estaban recibiendo una dosis de su propia medicina, la manipulación. Estaban siendo movidos como marionetas por los hilos invisibles de su propia codicia. Y yo era la titiritera en la sombra. La segunda mini revelación llegó una semana después, para avivar el fuego cuando empezaba a titubear. El licenciado Aguilar envió un pequeño paquete por mensajería. Dentro
envuelta en un terciopelo negro. Había una llave. Era una llave antigua, de hierro forjado, grande y ornamentada. Parecía sacada de un cuento de piratas. Junto a ella, una simple nota escrita a máquina. «Abre el cofre de tu verdadera fortuna». La entrega se hizo cuando yo estaba, casualmente, en la sala. Vi a Verónica firmar el recibo y abrir el paquete con manos temblorosas. El grito ahogado que emitió al ver la llave fue música para mis oídos. Alejandro corrió a su lado, y ambos se quedaron mirando el objeto como si fuera el Santo Grial. La herencia ya no era una posibilidad abstracta en un papel. Ahora era algo tangible, algo que podían tocar. A partir de ese momento, su obsesión se convirtió en una locura. La llave desató una búsqueda frenética. Revisaron cada rincón de la casa, golpeando paredes en busca de compartimentos secretos, revisando los viejos muebles que habían arrumbado en el sótano. Incluso contrataron a un cerrajero con la excusa de mejorar la seguridad, pero en realidad era para preguntarle si reconocía ese tipo de llave y dónde podría encajar. Su vida se paralizó. Las cenas de negocios fueron canceladas, los compromisos sociales olvidados. Todo giraba en torno a descifrar el enigma de la llave y el cofre. Yo los observaba desde mi rincón, tejiendo tranquilamente, mientras ellos se consumían en su propia fiebre del oro. Su lujosa casa se había convertido en el escenario de una patética caza del tesoro. Mi segundo avance fue presenciar cómo su relación, basada en el interés y la apariencia, comenzaba a mostrar fisuras bajo la presión de la codicia. Empezaron a discutir entre ellos. Verónica acusaba a Alejandro de no ser lo suficientemente inteligente para resolver el misterio. Alejandro le reprochaba a ella su impaciencia y su materialismo. «¿Y si tu madre sabe algo y no nos lo quiere decir?», le escuché decir a Verónica una noche. Quizás la vieja bruja quiere todo para ella. La paranoia se estaba instalando y estaban empezando a volverse el uno contra el otro. El tesoro inexistente ya estaba haciendo su trabajo. Sacar a la luz la podredumbre que se escondía bajo su fachada de matrimonio perfecto. Cada uno de estos pequeños pasos me fortalecía, me demostraba que mi plan estaba funcionando a la perfección, que conocía sus debilidades mejor de lo que ellos mismos las conocían. Ya no era la mujer indefensa que habían echado a la calle con $100. Ahora era una arquitecta de la justicia, construyendo pacientemente la estructura que los llevaría a su propia revelación. El poder que sentía no era embriagador ni corruptor. Era un poder sereno, el de alguien que sabe que está haciendo lo correcto para restaurar el equilibrio moral. La humillación que yo había sufrido se estaba transformando, alquímicamente, en la herramienta para su necesaria lección de humildad, para mantener el impulso. El licenciado Aguilar hizo una llamada anónima a la oficina de Alejandro. Disfrazando la voz, se hizo pasar por un antiguo empleado del banco y le dijo: «Señor Salazar, solo le llamo para decirle que busque bien. Su padre era un hombre muy previsor. A veces, los tesoros más grandes se guardan a la vista de todos, en los objetos más insignificantes». Esta llamada los enloqueció aún más. Empezaron a mirar mis cosas, mis pocas pertenencias, con una nueva intensidad. La caja de costura, mi preciada caja de costura, de repente se convirtió en un objeto de fascinación para ellos. La veían, pero su soberbia les impedía pedirme permiso para revisarla. Estaban atrapados entre su codicia y su desprecio por mí. Verónica intentó un último y torpe acercamiento. Una tarde entró en mi cuarto con una bandeja con té y galletas, algo que no había hecho en 10 años. Se sentó en el borde de mi cama, con su sonrisa más falsa, y empezó a hablar de lo mucho que lamentaba si alguna vez me había hecho sentir incómoda. «¿Sabes, Carmen?», dijo, mientras sus ojos se desviaban hacia la caja de costura. «A veces una no valora lo que tiene, hasta que está a punto de descubrir algo nuevo. Tu marido, Lorenzo, era un hombre lleno de sorpresas, ¿verdad?». La miré, tomé un sorbo de té y respondí con la más dulce de las sonrisas: «Sí, querida. Lorenzo siempre decía que la verdadera riqueza está en el interior». La vi tragar saliva, frustrada por mi respuesta críptica. El plan estaba listo para su fase final. Ellos estaban completamente cegados por la codicia, convencidos de que estaban a punto de recibir una fortuna
que cambiaría sus vidas para siempre. Ya no me veían a mí, solo veían en mí un posible obstáculo o una llave hacia su tesoro. Habían caído en la trampa con una facilidad pasmosa, demostrando que mi diagnóstico de su carácter había sido dolorosamente preciso. Ahora solo faltaba elegir el escenario para el acto final, el lugar donde las luces se encenderían y sus máscaras caerían, no por mi mano, sino por el peso de su propia y desmedida ambición. Y yo ya sabía cuál sería ese escenario. Si quieres saber cómo termina esta historia y qué había realmente en la caja, suscríbete y acompáñame en el desenlace. Cegados por la avaricia, hicieron exactamente lo que yo había previsto. Antes siquiera de tener el supuesto tesoro en sus manos, decidieron celebrar su futura riqueza. Organizaron una fiesta por todo lo alto, la más lujosa y ostentosa que su línea de crédito les permitió. Invitaron a todos sus amigos, socios y rivales. El propósito no era compartir su alegría, sino restregarles en la cara su inminente ascenso al Olimpo de los verdaderos millonarios. Desde mi cuarto, escuchaba los preparativos, la llegada de los camareros, las pruebas de sonido de la orquesta, el tintineo de las copas de champán. Verónica dirigía todo con la soberbia de una reina a punto de ser coronada, mientras Alejandro ensayaba un discurso lleno de falsa modestia. Estaban construyendo su propio patíbulo, y yo solo tenía que esperar el momento adecuado para accionar la palanca. La noche de la fiesta, la casa se transformó en un escaparate de vanidad. Hombres con trajes caros y mujeres goteando diamantes llenaban el salón, intercambiando sonrisas falsas y cumplidos vacíos. El aire estaba cargado de envidia y especulación. Alejandro y Verónica se pavoneaban entre sus invitados, insinuando una gran noticia familiar que cambiaría sus vidas para siempre. Disfrutaban de la atención, del poder que les otorgaba una fortuna que aún no poseían. Yo los observaba desde una rendija de la puerta de mi cuarto, convertida en un palco invisible, desde donde presenciaría el último acto de su tragedia. Eran los protagonistas de una obra que creían haber escrito, sin saber que el guión y el final ya estaban decididos por la mujer, a la que consideraban menos que nada. Justo cuando la fiesta alcanzó su punto álgido, a las 10 en punto, como lo había planeado con el licenciado Aguilar, sonó el timbre. No era un invitado más. Era un mensajero uniformado que traía una gran caja de madera, de aspecto antiguo y pesado, con herrajes de hierro. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se clavaron en el objeto que Alejandro firmó para recibir con una mano temblorosa. Era el momento que todos esperaban. La caja, mi vieja caja de costura magnificada por la imaginación de un escenógrafo contratado por Ernesto, fue colocada en una mesa en el centro de la sala, como un altar. La tensión era tan densa que se podía sentir en la piel. El silencio expectante de decenas de personas era el telón de fondo perfecto para su humillación. «Amigos, familia», comenzó Alejandro, con la voz impostada, tratando de controlar su emoción. «Mi esposa y yo queremos compartir con ustedes un momento increíblemente especial. Como algunos saben, hemos descubierto un legado secreto de mi padre, un hombre humilde pero de gran visión». Verónica, a su lado, asentía con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Esta caja», continuó Alejandro posando la mano sobre la madera, «contiene el fruto de su genio, una fortuna que nos permitirá seguir soñando en grande». Los invitados aplaudieron, contagiados por la codicia. Con un gesto teatral, tomaron la vieja llave ornamentada, la introdujeron en la cerradura y la giraron lentamente, haciendo que el sonido del mecanismo resonara en todo el salón. La tapa se levantó. Por un segundo, nadie se movió. Alejandro y Verónica se asomaron al interior, y sus sonrisas se congelaron en sus rostros, convirtiéndose en máscaras de incredulidad y horror. El interior de la caja estaba completamente vacío. Bueno, casi. En el fondo, sobre un lecho de terciopelo rojo, solo había dos cosas: una vieja fotografía mía y de Lorenzo, sosteniendo a un Alejandro de 5 años en brazos, y a su lado, un simple trozo de papel doblado. Alejandro lo tomó con dedos torpes, lo desdobló y leyó en voz alta, con un hilo de voz que apenas se oía. «Esta era tu verdadera herencia». La frase flotó en el aire,
cargada de un significado que todos en la sala, de repente, parecieron comprender. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, aplastante. Fue un silencio que desnudó el alma de mis anfitriones. Se podían oír los murmullos, las risitas ahogadas. La confusión en los rostros de los invitados se transformó en una mezcla de lástima y burla. El gran anuncio se había convertido en una broma de mal gusto, y mis queridos hijo y nuera eran el centro del chiste. Sus rostros pasaron del blanco pálido al rojo más intenso de la vergüenza. Estaban expuestos, ridículos, despojados de su arrogancia en un instante. Habían apostado todo a una fortuna inexistente y lo habían perdido todo, sobre todo su dignidad. Y fue en ese preciso momento, en el clímax de su humillación, cuando la puerta del salón se abrió de nuevo. Entré, caminé despacio, con la espalda recta, apoyándome ligeramente en mi bastón, que esa noche no era un signo de debilidad, sino un cetro de autoridad. No llevaba joyas ni ropa de lujo, solo un vestido sencillo y la dignidad que ellos me habían intentado arrebatar. No entré sola. A mi lado caminaba el licenciado Ernesto Aguilar, con su portafolio en la mano y una expresión de serena profesionalidad. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. La aparición de la viejecita senil en el centro del escenario fue un giro de guión que nadie, y mucho menos Alejandro y Verónica, esperaba. Sus ojos se abrieron como platos, comprendiendo, quizás por primera vez, que habían sido víctimas de un plan mucho más inteligente que ellos. El licenciado Aguilar no necesitó levantar la voz. Su presencia imponía respeto. Se paró junto a la mesa, al lado de la caja vacía, y se dirigió a la atónita audiencia. Buenas noches. Mi nombre es Ernesto Aguilar, y soy el abogado de la señora Carmen Salazar, la verdadera y única heredera del genio de su difunto esposo, Lorenzo Salazar. Hizo una pausa dramática. Verán, la fortuna de la que el señor Alejandro hablaba existe, pero no está en esta caja. Ha existido por años, en forma de sustanciosos royalties pagados por una de las marcas de muebles más prestigiosas del mundo, gracias a la licencia de un diseño de silla patentado que Lorenzo creó y que Carmen, sabiamente, registró. El shock en la sala fue eléctrico. La señora Salazar, continuó el abogado, mientras yo permanecía en silencio a su lado, ha acumulado una considerable fortuna, de la cual su hijo y su nuera no tenían el menor conocimiento. Lo que han presenciado esta noche no ha sido una broma, sino una lección sobre la codicia, una lección sobre cómo trataron a la mujer, cuyo amor y sacrificio silencioso es, en realidad, la única herencia de valor que alguna vez tuvieron. El licenciado abrió su portafolio y sacó una copia del contrato de licencia y un estado de cuenta bancario, dejándolos caer sobre la mesa para que todos los vieran. Todo esto pertenece a Carmen, concluyó, y ella ya ha decidido cuál será su destino. La humillación de Alejandro y Verónica fue total y apocalíptica. Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. La gente los miraba con un desprecio palpable. Algunos, incluso, se acercaban a mí para estrechar mi mano, con una nueva mirada de respeto. Vieron a su anfitrión, el exitoso gerente, reducido a un niño codicioso y cruel, y a su esposa, la reina de la sociedad, a una simple usurpadora. La fiesta que habían organizado para celebrar su ascenso social se convirtió en su funeral público. Su reputación, construida sobre cimientos de arena y apariencia, se derrumbó en cuestión de minutos bajo el peso de una simple verdad, revelada en el momento y lugar perfecto. El telón había caído, y ellos estaban solos en un escenario de ruinas. Los invitados se marcharon en un silencio abrumador, evitando mirar directamente a Alejandro y a Verónica, como si la humillación fuera una enfermedad contagiosa. El lujoso salón, que horas antes rebosaba de risas y música, se vació rápidamente, dejando tras de sí un eco de fracaso y un reguero de copas a medio beber. Mis ex anfitriones se quedaron solos, en medio de los restos de su propia fiesta, convertidos en estatuas de sal en su propio palacio de cartón. La ruina social fue instantánea y brutal. A la mañana siguiente, el chisme ya era el tema de conversación en todos los círculos
que tanto se habían esforzado por impresionar. La historia de la herencia vacía se convirtió en una leyenda urbana sobre la arrogancia y la codicia, y ellos, en sus protagonistas ridículos. Las consecuencias concretas no tardaron en llegar, como una avalancha imparable. El escándalo llegó a oídos de los directivos de la empresa de Alejandro. Ser el hazmerreír de la ciudad no es bueno para los negocios. A las 2 semanas fue invitado a renunciar a su puesto de gerente. Perdió su trabajo, su reputación y su principal fuente de ingresos. A eso se sumaron las deudas de la fiesta, una cifra astronómica que ya no podían pagar. Su castillo de naipes se vino abajo con una rapidez vertiginosa. El coche de lujo fue embargado, la casa puesta en venta. En cuestión de un mes, perdieron todo aquello por lo que habían sacrificado su humanidad, el estatus, el dinero y la admiración de los demás. Descubrieron de la peor manera que el respeto no se compra, se gana. Pero las pérdidas más profundas no fueron las materiales. Lo que más les dolió fue la pérdida de la máscara. Ya no podían esconderse detrás de su fachada de éxito. Sus amigos dejaron de contestar sus llamadas. Fueron desterrados del paraíso artificial que habían construido. Y lo más doloroso para ellos fue ver el reflejo de su fracaso en los ojos de sus propios hijos. Daniela y Tomás habían sido testigos de todo. La vergüenza que sintieron por sus padres fue un castigo más severo que cualquier bancarrota. La imagen de familia perfecta se hizo añicos, dejando al descubierto la verdad de un hogar cimentado en la vanidad y no en el afecto. Tuvieron que enfrentar el hecho de que habían perdido no solo su fortuna, sino también el respeto de sus hijos. Mientras ellos descendían a su infierno personal, yo comenzaba a construir mi cielo en la tierra. Con una pequeña parte de las regalías, compré una casa encantadora, con un jardín lleno de sol, donde mis violetas podrían florecer en paz. Ya no vivía de puntillas, ya no temía hacer ruido. Mi hogar se llenó del sonido de mis radionovelas, del aroma del café recién hecho y de las visitas de mis viejas amigas como Matilde, que ahora venían sin miedo a ser insultadas. Por primera vez en muchos años, me sentí dueña de mi vida, de mi tiempo, de mi espacio. La soledad que antes me oprimía se transformó en una bendita paz. Mi espíritu, que había estado encogido por el miedo y la tristeza, por fin podía estirarse y respirar. El verdadero propósito del dinero de Lorenzo se materializó poco después. Con la ayuda inestimable del licenciado Aguilar, establecí la Fundación El Abrazo de Lorenzo, una organización dedicada a dar amparo, cuidado y dignidad a ancianos en situación de abandono. Cada ladrillo del refugio, cada cama, cada plato de comida caliente era un homenaje al hombre que me enseñó el valor del trabajo honesto y el amor desinteresado. Invertí la fortuna no en lujos para mí, sino en abrazos para quienes, como yo, habían conocido el frío del abandono. Esta se convirtió en mi nueva misión, mi razón para levantarme cada mañana. Transformé mi dolor en un propósito, más grande que yo misma. Un par de meses después, cuando ya estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado, vinieron a verme. No eran las mismas personas. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación opaca. Alejandro, con la mirada baja, balbuceó una disculpa torpe. Verónica, sorprendentemente, lloró. No eran lágrimas de cocodrilo esta vez. Eran las lágrimas amargas y secas del arrepentimiento. Me pidieron perdón y, veladamente, ayuda económica. Los escuché en silencio, sin interrumpir. Cuando terminaron, no hubo en mí ni odio ni deseo de revancha, solo una profunda tristeza por el tiempo perdido y las heridas causadas. Sabía que el perdón no podía ser un regalo, sino un camino que ellos mismos debían recorrer. Les ofrecí mi perdón, pero con una condición clara e innegociable. El dinero no les devolverá la dignidad que perdieron, les dije, con la voz serena pero firme. Si de verdad están arrepentidos, si de verdad quieren enmendar el daño y recuperar, no mi favor, sino su propia humanidad, hay una sola manera. Deberán trabajar como voluntarios en la fundación, durante un año completo, sin paga. Limpiarán suelos, servirán comidas, escucharán las historias de aquellos a los que el mundo ha descartado.
Aprenderán en la práctica lo que es la humildad, la compasión y la gratitud. Solo entonces, cuando hayan completado su año de servicio, podremos empezar a hablar de una verdadera reconciliación familiar. Su primera reacción fue de shock, pero al ver la determinación en mis ojos, aceptaron. El camino no ha sido fácil para ellos. Los he visto luchar contra su orgullo, aprender a realizar tareas que antes consideraban humillantes. Los he visto sentarse a escuchar a ancianos solitarios y poco a poco he visto un cambio sutil en sus miradas. La reconciliación no es completa. Hay cicatrices que quizás nunca sanen del todo. Nuestro vínculo es ahora un brote tierno que necesita mucho cuidado para crecer. Pero por primera vez en mucho tiempo hay esperanza. Una esperanza basada no en lazos de sangre, sino en el esfuerzo consciente por ser mejores personas. El perdón definitivo aún no ha llegado, pero la puerta, al menos, ha quedado abierta. Al final del camino, cuando miro hacia atrás, entiendo que esta historia nunca se trató realmente del dinero. El dinero fue solo el lenguaje que tuve que usar para que mi hijo y mi nuera pudieran entenderme. Fue el espejo que les puse delante para que vieran el reflejo de su propia pobreza espiritual. Ellos creían que la riqueza se medía en saldos bancarios y posesiones materiales, y en su búsqueda desesperada por acumular más, vaciaron sus almas. La lección que la vida, a través de mis manos, les impartió es una que no se enseña en ninguna facultad de administración. La verdadera fortuna reside en los lazos que construimos, en la gratitud que expresamos y en la dignidad con la que vivimos. Una casa llena de lujos es solo una jaula dorada, si en ella no habita el respeto. Mi mayor victoria no fue exponerlos, ni siquiera fue la creación de la fundación. Mi mayor victoria fue la reconquista de mí misma. Durante años, permití que su desprecio definiera mi valor. Me encogí para caber en el pequeño espacio que me asignaban. Silencié mi voz para no molestarlos. El día que me echaron con $100 en la mano, me quitaron un techo, pero sin saberlo, me devolvieron mi libertad. La libertad de ser yo, Carmen Salazar, una mujer con una historia, con una fuerza y con un valor que no depende de la aprobación de nadie. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que decides no entregar, sin importar cuán fuerte sople el viento de la humillación. Es el único tesoro que, una vez que lo reclamas como tuyo, nadie puede arrebatarte jamás. He aprendido también sobre la naturaleza de la familia. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el respeto y el cariño te convierten en familia. El amor incondicional de una madre no debe ser una excusa para el abuso o la negligencia. El amor debe ser un camino de 2 vías, un intercambio constante de cuidado y gratitud. Cuando ese intercambio se rompe, cuando una de las partes solo se dedica a tomar y la otra a dar, el lazo se enferma y se pudre desde dentro. Mi amor por Alejandro sigue existiendo, pero ahora es un amor más sabio, uno que pone límites y exige reciprocidad, porque el verdadero amor no aprisiona ni anula, sino que te da alas y al mismo tiempo te recuerda siempre dónde está el nido al que puedes volver. Esta experiencia me enseñó que nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderse, para empezar de nuevo, para encontrar un nuevo propósito. La sociedad a menudo nos dice a los mayores que nuestro tiempo ya pasó, que debemos hacernos a un lado y no molestar. Pero nuestra experiencia es un faro, y nuestras cicatrices son mapas que pueden guiar a otros. Mi historia es un recordatorio de que la fuerza no tiene edad y que la sabiduría, a veces, es el arma más estratégica de todas. No permitan que nadie les diga que son invisibles. Dentro de cada uno de nosotros, sin importar los años que tengamos, reside la capacidad de reescribir nuestro propio final y convertirnos en los héroes de nuestra propia historia. Así que les dejo con esta reflexión final. Cuiden sus verdaderas herencias, cuiden a sus padres, honren sus sacrificios, cuiden los lazos de afecto, porque son el único refugio que nos queda cuando las tormentas de la vida arrasan con todo lo demás. La gratitud es la inversión más rentable y el respeto, el legado más perdurable que podemos dejar. La vida, como mi caja de costura,
puede parecer vacía si solo se busca el brillo del oro, pero si se mira con atención, en su interior se encuentra el tesoro más grande de todos, el amor que dimos y el que, con suerte, supimos recibir. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido o qué lección te ha dejado mi historia. Tu voz también importa.